El valor presente de Bitcoin es cero, afirma Nassim Nicolás Taleb, uno de los economistas más controversiales del mundo y autor del libro de Black Swan. Si bien no es el fan número uno de Bitcoin por razones que veremos hoy, Taleb también tiene mucho que decirnos sobre el FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, o miedo, incertidumbre y duda. Cómo puede destruir nuestro capital y cómo es, por lo tanto, esencial administrar nuestras emociones. Revisemos hoy entonces, hermanas y hermanos, todas estas ideas en 7 puntos. Bienvenidos a la serie Economía Cripto, donde hablaremos de los aspectos más fundamentales de economía ligados a criptomonedas. Recuerda que con este video entras en la rifa de $100 en la criptomoneda Clever. Para participar, suscríbete al canal, activa la campanita y comenta. Nassim Nicolás Taleb considera el estímulo monetario o impresión de dólares para la compra de deuda soberana hipotecaria de la Reserva Federal de Estados Unidos de nombre Quantitative Easing una estafa, y ha dicho que tenemos que culpar al Premio Nobel de Economía por la crisis del 2008 y 2009 por legitimar teorías económicas erróneas que resultaron en un pésimo análisis de riesgos del sector inmobiliario. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... Nassim Nicolás Taleb no ha ganado el Premio Nobel de Economía quizás justamente por sus críticas a la institución. Su estilo tampoco es el más ortodoxo, pero entender la noción que tiene sobre los mercados nos puede servir para ser mejores inversionistas en cripto. Arranquemos entonces con los 7 puntos sobre cómo el FUD, Fear, Uncertainty and Doubt, puede destruir tu inversión y cómo por lo tanto es importante administrar nuestras emociones. Punto 1. El valor presente de Bitcoin es cero. Antes de empezar con los peligros del FUD y cómo administrarlo, revisemos brevemente un paper que publicó Taleb en 2021 sobre Bitcoin titulado Bitcoin, divisas y fragilidad, que le recomendamos leer para ampliar su entendimiento sobre criptomonedas. ¿Aquí es donde dice que el valor presente de Bitcoin es cero? Sí, y llega a esa conclusión a través de 2 elementos. 1. Como refugio de valor, el oro y otros metales preciosos tienen muy bajos costos de mantenimiento y no se degradan con el tiempo. En cambio, Bitcoin necesita una cantidad sostenida de interés en él para su existencia. Y 2, Bitcoin es una tecnología y todas las tecnologías se sustituyen con el tiempo. Al final estamos de acuerdo con ambos puntos, pero en lo que no estamos de acuerdo es en ver a Bitcoin solo como un activo refugio de valor. El verdadero e incalculable valor de Bitcoin no reside en su estatus presente, sino en todos los avances e innovación que desencadenó y que todavía no sabemos hasta dónde llegarán. Quizás Bitcoin sí sea sustituido en el futuro, pero la tecnología blockchain seguirá evolucionando indefinidamente, sí. De acuerdo. Sigamos entonces con lo que dice Nassim Taleb sobre los peligros del FUD. ¿Cómo puede destruir nuestra estrategia de inversión y por qué es importante gestionarlo? Punto 2. Solemos confundir a nuestra suerte con nuestra habilidad. Según Taleb, en general somos engañados por la aleatoriedad y subestimamos el impacto de la suerte en nuestras vidas. Este tema específicamente es el que se desarrolla en su libro Fooled by Randomness. O sea que cuando gané 500% en Telcoin fue por pura suerte. El punto aquí es que hay algunos trabajos u oficios donde sí es indispensable tener habilidades, como los doctores o pilotos. Sin embargo, en otras actividades como la inversión en mercados de valores o la inversión en criptomonedas, el buen desempeño pudo haber sido resultado completamente de la suerte y la aleatoriedad. Y no darse cuenta de lo anterior, muy peligroso puede ser, sí. Sí, porque un inversionista amateur puede pensar que una buena racha es resultado de su capacidad de predecir los mercados, y por ende aumentará su exposición y riesgo para el día siguiente perderlo todo por no haberse dado cuenta desde el principio que solo fue la suerte la que lo favoreció. Los inversionistas que más suelen verse abrumados por el FUD son los que no pueden distinguir entre la suerte y sus habilidades o capacidad. Punto número 3. No podemos estar seguros sobre ninguna teoría. En su libro Fooled by Randomness, Taleb cita al economista del siglo XIX John Stuart Mill, quien decía que por más que observemos cisnes blancos, no podemos estar seguros de que todos los cisnes son blancos. Sin embargo, con una sola observación de un cisne negro ya será suficiente para refutar la primera conclusión. Ok, como cuando dicen los analistas, esto nunca ha pasado antes, por lo tanto no ocurrirá en el futuro tampoco. Exactamente, y los analistas que se basan en los eventos y patrones del pasado son los más expuestos y frágiles ante las sorpresas y el FUD. Por lo tanto, este punto es particularmente importante para administrar el miedo, la incertidumbre y la duda. Nunca se puede comprobar que una teoría es correcta, solo se puede probar que es incorrecta, sí. Punto 4. Nuestro razonamiento está basado en atajos. Muchas veces suponemos que nuestra mente es una herramienta cognitiva extremadamente sofisticada, pero en realidad es un conjunto de reglas y atajos o heurística. De eso sí he leído. La heurística es un conjunto de atajos mentales para facilitar la solución de problemas
y juicio sobre probabilidades. En general, estos atajos nos sirven para resolver problemas de una manera práctica y rápida, pero al mismo tiempo provoca que supongamos que nuestro éxito a la hora de invertir en cripto, por ejemplo, se debe a nuestras habilidades y nuestras fallas a la mala suerte. Si no sabemos entonces identificar este fenómeno, es probable que nos casemos con alguna idea o estrategia de inversión, cuando en realidad lo mejor sería ajustarla o cambiarla definitivamente. Es entonces importante considerar que nuestras ideas y posturas muchas veces son simplemente el producto del éxito fugaz y efímero de simples atajos mentales. Si nos aferramos a nuestras ideas, la aleatoriedad del mercado cripto nos sorprenderá y abrumará a un nivel de FOD insoportable, sí. Punto 5. Las emociones nos pueden servir, pero también abrumar. Algunos investigadores en psicología asumen que los verdaderos atajos en nuestros procesos de toma de decisiones, los verdaderos lubricantes del razonamiento, son las emociones. Oh, que la canción. Te había entendido que había que ser fríos y nunca actuar en caliente por fervor o pánico. De acuerdo, pero en general, si no usamos nuestras emociones, nos quedaríamos estancados en un proceso mental larguísimo sobre cualquier decisión. Pero hay decisiones que sí hay que tomar con calma, como la inversión en cripto. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es reconocer el impacto que tienen las emociones en nuestra toma de decisiones y después diseñar una estrategia que se ajuste a esa influencia emocional. Por ejemplo, si te das cuenta que la volatilidad de los mercados cripto te provoca demasiado estrés y que ver constantemente los precios podría precipitarte a llevar a cabo una venta en pánico por el FOD, lo mejor entonces es simplemente no revisar los precios o tu saldo a diario. Es importante entonces medir tres cosas: nuestros límites cognitivos e intelectuales, todo lo que no sabemos y el impacto de nuestras emociones en nuestras decisiones, sí. Punto 6. En retrospectiva siempre encontramos patrones. Cuando analizamos el pasado, sobre todo con herramientas como análisis técnico, siempre encontramos patrones, causas y explicaciones, pero todas estas serán de poco uso para predecir el futuro. Sí, como cuando en las noticias explican las razones detrás de las caídas en las bolsas. Exacto, y atribuyen la caída a eventos que ya teníamos en el radar. Puesto de otra manera, si esos eventos que ya tenemos en el radar fueron verdaderamente la causa de los ajustes en criptomonedas o en las bolsas, entonces los pudimos haber perfectamente anticipado. Este fenómeno se llama prejuicio de retrospectiva, cuando los eventos pasados parecen en el presente más predecibles de lo que fueron en el pasado y antes de ocurrir. El análisis técnico es una excelente herramienta, pero solo para estudiar y analizar el pasado. Si solo nos basamos en análisis técnico o en patrones del pasado para hacer proyecciones del futuro, el FOD podría decimar y destruir nuestras inversiones y posiciones cripto. Punto 7. Somos muy malos para entender el impacto de los cisnes negros. Un cisne negro es un evento que tiene una probabilidad de ocurrir muy baja, pero cuando ocurre, las consecuencias son particularmente negativas. Un ejemplo reciente en los mercados convencionales es la crisis financiera o la gran recesión de 2008 y 2009. ¿Qué tan probable era antes de esta crisis que la mayoría de los analistas e inversionistas del mundo fueran en conjunto tan malos para analizar el riesgo del mercado de bonos hipotecarios? Muy poco probable, pero aún así pasó, hermano. Y tuvo un impacto devastador para la economía del mundo. De igual manera, con la industria cripto, ¿qué porcentaje de probabilidad le hubiéramos asignado a principios de 2021 a que China comenzara su prohibición contra las criptomonedas y que Tesla dejara de aceptar Bitcoin el mismo mes de mayo? Cuando antes habíamos visto que las prohibiciones chinas eran más dicho que hecho, y cuando 2 meses antes Tesla había anunciado la aceptación de BTC para la compra de sus autos. El punto es, no porque algún evento tenga una probabilidad mínima de ocurrir, descartemos su impacto, no. Y menos si el impacto puede ser tan grande y negativo. Si nuestro repertorio de escenarios es amplio e incluye a los menos probables pero que más impacto tendrían, seremos más resistentes al miedo, la incertidumbre y la duda. Entonces, resumiendo y recapitulando, para evitar que el FOD destruya tu estrategia de inversión es necesario: 1. No confundir nuestra suerte con nuestra capacidad. 2. Dejar de suponer que porque un evento no ha ocurrido recientemente, no ocurrirá tampoco en el futuro. 3. Minimizar la influencia de los atajos mentales a la hora de tomar decisiones. 4. Ajustar nuestra estrategia según el impacto de la emoción en nuestra personalidad. 5. Reconocer y evitar el prejuicio de retrospectiva o suponer que un evento era más predecible una vez que pasó. Y 6. Tener a los cisnes negros en el repertorio de posibles escenarios. Según Taleb, el ambiente informativo actual está lleno de noticias inútiles, la mayoría ruido que no nos sirve para llegar a ninguna conclusión productiva. Y de igual manera, los movimientos en los mercados son en general aleatorios y sin un impacto real en el valor de los activos. Por eso no tiene caso fijarse en las fluctuaciones de corto plazo, sino en las tendencias fundamentales hacia el largo plazo. Si quieres saber cómo maximizar tus rendimientos y vender en el punto más alto tus altcoins, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.